Hola, ¿cómo andan? Espero que todos y todas estén muy bien. Eh, es un tiempo muy particular y nos estamos adaptando. Así que a través de este video vamos a dar una breve explicación de lo que venimos trabajando estas últimas dos clases sobre el tema de derechos humanos. A través de una presentación de PowerPoint se va a ir haciendo una cronología desde donde partimos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto en el que surge, el contexto histórico post Segunda Guerra Mundial, qué objetivos tenía la Declaración de los Derechos Humanos, por qué se declara en esa época, qué características también poseía, a quiénes les correspondían, y tratando de relacionar si hoy en día esos derechos tienen vigencia dentro de nuestra sociedad, como así también si son vulnerados y por quiénes son vulnerados, quiénes son los encargados de defenderlos, y haciendo hincapié por el contexto que estamos viviendo y relacionándolo un poco con el derecho a la salud. Hoy nos está azotando una pandemia que nos afectó a la humanidad entera y bueno, vamos a ver cómo va. Ahí va. Muy bien. Arrancó la presentación del PowerPoint. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la explicación del tema derechos humanos. Voy a partir de la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos que les corresponden a todas las personas en cualquier parte del planeta por el solo hecho de haber nacido humanos. Son derechos que no distinguen entre color de piel, religión, nacionalidad, ideología o clase social, sino más bien son inclusivos y universales para todos. Son condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización plena. Ahora bien, vamos a ver un poquito el recorrido de los derechos humanos. Vamos a partir desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué y cuándo se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son sus características y objetivos? Tipos de derechos existentes, tantos de primera generación, segunda y tercera. Vigencia de los derechos humanos y haciendo hincapié en el derecho a la salud. Este último viendo la importancia de que tiene el derecho a la salud para la humanidad, ya que estamos atravesando un contexto particular de pandemia mundial por COVID-19, un virus que puso en crisis el sistema sanitario mundial. Ahora bien, vamos a ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en París. Es un documento declarativo de 30 artículos, con los derechos considerados esenciales, para dar garantía de una vida digna de las personas simplemente por el hecho de ser humanos. Estas declaraciones no son documentos obligatorios o vinculantes para los estados, sino más bien se gestaron bajo consensos de la comunidad internacional sobre un tema. 3 décadas después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se alcanzó un consenso internacional para establecer la obligatoriedad de los estados firmantes de proteger los derechos humanos, al entrar en vigor pactos internacionales y comprender la Carta Internacional de Derechos Humanos. En los mismos se establecía que incluyan dentro de sus constituciones nacionales los derechos humanos y se garanticen su cumplimiento. Algunos de los tratados y entes que se encargan de proteger y ver que se estén cumpliendo los derechos humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ahora bien,
Veamos, ¿por qué y cuándo se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Estos surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que tuvo lugar entre 1939 y 1945 en Europa y Asia. Fue una guerra que marcó a la humanidad, ya que en ella se cometieron crímenes y genocidios a culturas y naciones. Si bien estuvo caracterizada por ocurrir estos crímenes y genocidios dentro del continente europeo, hubo personas que se consideraban superiores a las demás. Por lo tanto, ejercían un poder de supremacía y dominio y asesinato por sobre las etnias menores. Estos movimientos, caracterizados por ser irracionales, son el movimiento fascista y el movimiento nazi en Alemania. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tenían como objetivo prevenir un nuevo enfrentamiento armado que pusiera en jaque el futuro de la humanidad. Se buscaba proteger a todos los seres humanos por igual, sin distinción de ideología, religión o color. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: todos los humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es muy importante evitar un nuevo confrontamiento mundial que tenga el impacto de la Segunda Guerra Mundial, ya que esto afectaría a la humanidad entera nuevamente y a las etnias inferiores, que muchas veces son las más afectadas. Ahora bien, vamos a ver qué características se le dieron a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, ya que, como se mencionó anteriormente, nos corresponden a todos y todas por igual. Son derechos naturales, ya que por el solo hecho de nacer seres humanos nos corresponden y son innatos a nosotros mismos. Son inalienables, ya que no se pueden transferir. Son derechos que nos pertenecen y no son transferibles hacia otros. Son inviolables. Ninguna persona embestida bajo el Estado puede desconocerlos, por lo tanto debe encargarse de protegerlos. Son obligatorios, ya que todo el poder público debe garantizar que se cumplan estos derechos humanos. Y son indivisibles, ya que no hay unos derechos que puedan ser más importantes que los otros. Todos son importantes por igual. Ahora bien, veamos los objetivos de los derechos. Mejorar la situación de derechos humanos. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado y evaluar los avances positivos y los desafíos enfrentados por el Estado. Se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado, ya que el Estado es el encargado de proteger y garantizar que se cumplan los derechos humanos, y cualquier falta hacia estos es una violación que la puede ejercer solamente el Estado. Se busca mejorar la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el consentimiento del Estado concernido. Compartir las buenas prácticas entre los Estados y otras entidades interesadas. Apoyar la cooperación para la promoción y protección de derechos humanos. Instar a la total cooperación y compromiso con el Consejo, otros órganos de tratados y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dichos objetivos son importantes, ya que el mejoramiento de los derechos humanos va a mejorar la calidad de vida de las personas y el comportamiento dentro de las sociedades. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de derechos humanos existen. Tenemos tres tipos de derechos. Derechos de primera generación, que son individuales, cívicos y políticos, o los llamados derechos del hombre. Los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Y los derechos de tercera generación, que son más colectivos y amplios, ya que corresponden a toda la población. Ahora bien, veamos ejemplos de cada derecho.
Los derechos individuales o derechos del hombre garantizan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, como se muestra en la imagen, el derecho a reunión y el derecho de igualdad ante la ley. Ahora vamos con un ejemplo de derechos colectivos. Estos buscan garantizar que todas las personas tengan una vida digna, como el acceso al trabajo, el acceso a una vivienda digna, con los servicios necesarios, el derecho a una educación que integre a todos y todas por igual. Estos derechos son muy importantes para garantizar la vida en comunidad, ya que si falla uno de ellos, desestabilizan otros derechos que son portadores los seres humanos. Ahora vamos con los derechos de tercera generación, que son derechos que tienen que garantizar el desarrollo de todos los pueblos del planeta. Dentro de estos derechos encontramos el derecho a un ecosistema saludable, que garantice que se respeten nuestro sistema ecológico, ya que muchas veces se ve afectado por grupos de intereses o gente que busca sacar réditos económicos de ellos. Es muy importante la lucha, ya que representa a la humanidad entera protegerlos. Muy bien. Ahora, todos estos derechos que fuimos mencionando a lo largo del video, ¿tienen vigencia dentro de la actualidad? Es una pregunta que podría ser muy amplia. Y tiene mucho impacto personal esta pregunta. Podemos ver gente que lucha pidiendo alimentos, gente que se le está quitando el hogar, que son desalojados por problemas inmobiliarios. Pero a la vez tenemos garantía de que podemos protestar, garantías de que tenemos acceso al voto. Si bien hubo épocas dentro de la Argentina donde esto estaba privado, donde se cortaban nuestras libertades individuales, nuestras libertades colectivas, todos nuestros derechos de participación ciudadana, que fue durante la dictadura militar de 1976 a 1983. En esa época, todos los derechos fueron violados. Hoy en día hay derechos que son más o menos vulnerados que otros, pero no garantiza que en sí que sean violados por completo. Vivimos en un sistema donde la lucha por los derechos y la protección de los mismos tiene que ser garantizada y tiene que ser constante. En el día a día debemos luchar para que se cumplan nuestros derechos. Como por ejemplo el derecho a la salud. Hoy estamos atravesando un contexto muy particular. Y la salud es un derecho muy importante para la vida en comunidad y para cualquier ser humano del planeta. Sin derecho a la salud se nos privan otros derechos, como el ser. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El sistema de salud no se vulnera solamente cuando no se puede acceder a un hospital público, sino se vulnera cuando un ciudadano no puede acceder a una fuente de trabajo, cuando no puede sustentar su propio alimento, cuando se le privan todas las oportunidades de acceso a la educación. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el cumplimiento de estos derechos para nosotros? Yo diría que es muy relevante la lucha y el constante enfrentamiento contra todos aquellos que nos quieren privar de nuestros derechos. No un enfrentamiento abierto, sino buscando un enfrentamiento que sea resguardado por los derechos que nos garantizan que podamos defender nuestros derechos. Una vida en libertad, una vida que garantice a todos y todas por igual el acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, al alimento, el derecho a la salud.
todos los días vivimos y debemos mejorar un poco para que se garanticen todos estos derechos.